Hola, bienvenidos a Legat, el podcast donde hablamos de gestión empresarial para quienes buscan construir negocios sostenibles, equipos motivados y una visión clara del futuro. En Legat creemos que el liderazgo no es solo un cargo, es una decisión diaria. Y en este episodio, cómo el líder debe crear focos sobre acciones para cumplir la visión y la misión de la organización, platicaremos por qué el verdadero liderazgo no es tener muchas ideas, sino decidir cuál es la más importante. Hola Alejandro, hoy en día muchas empresas tienen una misión muy bonita y una visión inspiradora, pero no avanzan. ¿Qué está fallando? Exacto, vale. Tener una visión escrita en la pared, muy bonita, con su misión y todo, no es suficiente. El problema no es la falta de ideas, es la falta de foco. Y aquí es donde entra el líder. No como el que más habla, sino como que el más enfoca. ¿Qué significa realmente enfocar en términos prácticos? Significa decidir lo siguiente: acciones que nos acercan a la visión son prioritarios. ¿Qué proyectos debemos priorizar y cuáles dejar a un lado? Es lo más importante, deshacernos de la basura. Porque el verdadero liderazgo no es decir sí a todo, es tener el coraje de decir no para que lo importante pueda brillar. En mi carrera al principio a mí me costaba mucho decir no y decía sí a todo. Tuve que aprender a reubicar eso. Pero Alejandro, eso suena difícil. Muchos líderes temen cortar proyectos por miedo a desmotivar. Sí, claro, y por eso muchos equipos están ocupados, hacen como que trabajan, pero en realidad no avanzan. El líder efectivo no solo comunica la visión, sino que la tiene que traducir en decisiones claras, diarias. Dice, hoy hacemos esto, porque nos acerca a quienes queremos ser, la visión. Y eso da claridad, no da confusión. Alejandro, ¿nos puedes dar un ejemplo real de esto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando Steve Jobs regresó a Apple, creo que fue en 1997, la empresa tenía como 30 productos y él no empezó con más innovación, empezó con enfoque. Dibujó en una tarjeta de 2x2 y dijo, nos quedamos con 4 productos. Todos los demás se cancelan o se ponen en espera. De ahí salieron el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad. Y no fue magia, fue liderazgo, pero con foco. Entonces, el líder no es el que más trabaja, sino el que más decide. Exactamente. Bueno, un buen líder sí trabaja y mucho, pero el líder, su deber es proteger el propósito. Y si tu equipo está ocupado, pero no avanza, quizás necesitas más esfuerzo, pero la verdad lo que necesitas es más foco. Y eso empieza con el líder diciendo, esto es lo que importa hoy. Me gusta, pero ¿puedes darnos un ejemplo de cómo funciona esto en una empresa real? Déjeme pensar un poco, Ale. Bueno, vamos a cambiar los nombres para proteger a los inocentes, pero sí, imagínate a Lucía. Ella es dueña de una firma de consultoría de marketing en Guadalajara. Tenía 8 clientes, todos pequeños, y la veía siempre muy agotada.
Su visión era ser referente en estrategia digital para pymes mexicanas, pero no avanzaba. Y decidió aplicar esta regla del 3x1. Decidió enfocarse en un solo tipo de servicio: planes de contenido estratégico, exclusivamente. Entonces dejó de aceptar proyectos de redes sociales solo por los likes, ¿no?, que estaban muy de moda. Le comunicó a su equipo: no somos una agencia de publicidad rápida, somos estrategas. Eso es lo que nos diferencia. Efectivamente, en 6 meses, si mal no recuerdo, perdió algunos clientes, pero ganó 3 grandes contratos que fueron mucho más rentables. Pero lo más importante de todo esto es que su equipo, su entorno laboral, recuperó el sentido de lo que hacían. ¿Por qué? Porque algo más tenemos que recordar todos. Porque el foco crea identidad y el líder es quien lo define. Entonces, el enfoque no solo mejora el desempeño, también fortalece la cultura. Sí, exacto. Un equipo sin foco se siente disperso, a la deriva, como hemos hablado en otros episodios. Un equipo con foco se siente orgulloso. Y eso es liderazgo. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que necesita recordar que el liderazgo no es tener muchas tareas, sino elegir la más importante. Suscríbete a Legat para que no te pierdas del próximo episodio. Muchas gracias a todos, a todas por escucharnos, por darnos su tiempo. Espero que estos pequeños episodios les estén ayudando a conformar su estilo de liderazgo y que sigan adelante trabajando en esto, un tema que es tan importante para nuestras empresas y para nuestro país. Gracias. En Legat, nuestro propósito es ayudarte a entender cómo funciona una empresa en cada etapa de su vida, para construir negocios que no solo crezcan, sino que trasciendan. Porque liderar un negocio es mucho más que administrar, es dejar huella. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que también esté construyendo su propio legado empresarial. Nos escuchamos pronto.